tenemos nosotros ahorrar. Sobre todo por el tema de la evaluación de telómeros, que es caro. Estamos Sí, grabando, chicos. Todo bien, ¿eh? sí, no, bien, ahí vamos a hablar, ahí va. Si quieres, damos unos 5 minutitos que se conecten mientras podemos seguir platicando Oh, nuestras locuras, Carolina, en lo que se conectan los demás. ahí hay que hablar con el David, porque yo le di, Dale. porque yo creo que podemos hacer algo. No es demasiado caro porque van a ser, no, va a ser pocos pacientes, no van a ser muchos. Sobre una base de un estudio israelí que ya se hizo, hacer algo, o ¿De sea, Israel con los de Aviv Clinic o quién? no, ni idea. No, 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 ni idea. Me dijeron que era sobre base de un estudio ya hecho con hiperbárica y poder hacer en clínica, al menos con 18 o 20 pacientes, entre hipoxia, en vez de hiperbárica hiperbárica y normovárica, digamos, pasar a hacer algo con hipoxia para ver la adaptación y que eso generara el mantenimiento o el alargamiento de los. Interesante, ok, vale. Ok, aquí si hay una buena propuesta, yo también puedo platicar. Aquí yo tengo conexión con los de Brain Performance Center, aquí en Dubai. No sé Y si estará, ellos, si está ahí aquí presente, pero bueno, en todo caso, ahí veo a Marcelo, pero no sé si es Marcelo, Marcelo o Marcelo Campos, no sé, no, no sé, no sé. Hay poquitos hoy todavía. pues después se van sumando. Sí, o y queda grabado. podríamos verlo si se replica aquí con los de Brain Performance Center, que ellos son una, digamos, lo formó con su know-how a Beef Clinic, pero con inversión de un local. Entonces ahí podríamos ver qué tal se pone interesante. Mira, ya se conectó el maestro. Hola, hola. Menos mal, David. A ver, Rulito. ¿Cómo vamos? Ahí anda. Bien. Ya tenemos el canal de YouTube con la primer journal, pero como tenemos poquito contenido, no me deja transmitir en vivo. Para la próxima seguramente ya lo tenemos. Ok, estoy tratando de ver dónde está el background de Lunga. No lo puedo encontrar. Bueno, no importa. A ver si te lo paso. Espérate. Mándaselo en WhatsApp, si no a... Sí, ¿Por quedó qué? raro la otra vez grabado, ¿eh? Pero bueno, vamos bien. ¿Quedó raro? Sí, quedó raro porque recorta, viste, medio raro. Por ahí hasta es mejor así. Fede, vos como quieras, ¿eh? No. Bueno, lo dejo El mío así. lo voltea, no sé, pero el mío lo voltea. Veo otra gente que está conectada. Sí, que Es este. estaría bueno que como somos pocos se presentaran, que está bueno para así conocernos. Fernando, Juan, Fernando, otro Fernando, mirá, y Sí. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Si podés presentarte, querés abrir la cámara. Encantados nosotros. Y Marcelo igual, ¿eh? Adelante. Y Juan Fernando, que fue el que se conectó recién. Hola, Hola, ¿qué tal? Ah, hola Fernando, Carolina. ¿cómo Sí, estás? el mismo de siempre, el Bien, que qué te bien. persigue, el que te Es que me persigue. Bueno, pero la verdad que perseguís bonito, te lo tengo que decir, ¿eh? Sí, sí, tengo buen gusto, ¿no? Sí, sí. Estamos esperándote ahora en Cali. Te vi allí en la programación. Ay, qué lindo, nos Eh, vamos a conocer. Estoy muy ilusionada eh, por ir a Colombia. Lamentablemente, yo hago Vacaciones. atletismo y tengo una competencia en República Dominicana. Si llega el 18, te voy a ver donde estés, porque el 19 me voy para República Dominicana a correr. Buenísimo, Si buenísimo. llega ya, me informas por favor para invitarte a que conozca esta hermosa ciudad y a un buen restaurante si llegas el 18, porque el 19 nos vamos para República Dominicana. Bien, sí, es probable que mi arribo sea el 18, sí, porque el congreso empieza el 19. 19, 20 y Ya, 21. sí. Lamentablemente me llegó muy tarde la información Bueno, y es ya que fue tenía ese tarde compromiso. publicado, fue tarde, Fernando, publicado, bastante tarde. Sí, Bien. entonces yo les quiero contar a David y a Férico que Carolina es mi profesora en el máster de antienvejecimiento y longevidad que estamos haciendo en la universidad. Hemos disfrutado mucho con el conocimiento porque estamos aquí creando también una clínica de antienvejecimiento en la ciudad de Cali. Y ahora que están hablando de cámaras hipováricas y el equipo es uno de los objetivos nuestros en esta. Yo la primera especialidad mía es medicina del deporte
Entonces he trabajado en cámara hipovárica, pero ahorita hay unos equipos que un colega allá en Barcelona la está ofreciendo, que son personalizados y estamos pensando en esa posibilidad porque creemos que el trabajo en alto rendimiento lo usamos muchísimo, como ustedes saben, cuando vamos a competir y los cambios son muy interesantes, pero ahora que ustedes han planteado toda esa posibilidad de poderlo cuantificar y ver y ver específicamente en el alargamiento de los telómeros y esos cambios ómicos que ustedes pueden realizar, pues sería muy interesante ver qué resultados van a obtener en condiciones hipováricas con esos equipos nuevos que hay. La Sí, verdad que muchas gracias por la invitación. Estuve viendo también lo del congreso en Miami. Casualmente se lo compartí la página, se lo compartí a Fernando, es el otro Fernando que está allí, que es un colega que trabaja con nosotros y él también se interesó, está trabajando en el tema y ojalá que se realice el congreso para poderlos acompañar en Miami, que es una zona donde vamos frecuentemente. Gracias nuevamente por la invitación. Ahí pasé también la inscripción al grupo que están creando y lo felicito por esa idea porque estuve leyendo el currículo, pues a Carolina la conozco bien y la he escuchado y estuve leyendo el currículum del resto de los creadores y me parece que necesitamos este tipo de organizaciones para seguir creciendo en el área y para que investiguemos entre los latinos y que sepamos, porque somos diferentes, tenemos costumbres diferentes, pensamos diferentes, comemos diferentes, fenotipos tenemos genes diferentes, diferentes absolutamente, y absolutamente. entonces necesitamos, lo felicito por esa idea y estoy seguro que les va a ir muy bien, muchachos. Gracias Bien, por la invitación. gracias, Fer. Gracias. Después te escribo para Sí, contarte eso. me escribes y me dices dónde estás Dale. para que nos gustaría atenderte y de pronto puedas venir a la clínica para que conozcas. Bien, bien. Gracias, Fer. Un abrazo, gracias. Gracias. El otro. Muchachos, Sí, tenemos, pues perdón. yo soy Juan Fernando, sí, y trabajo con el doctor en la clínica y soy médico y estoy estudiando medicina funcional en este momento. Estoy haciendo un diplomado de medicina funcional, pero también he conversado ampliamente y profundamente varias veces con el doctor acerca de todos los temas que han hablado en la maestría en envejecimiento y mi enfoque es también ser un médico de longevidad, médico funcional y también me gustan mucho las redes sociales y estoy creando un podcast como que mucho alrededor de mi marca personal y apenas estoy empezando, pero de una vez pues aprender a ser parte de comunidades de este estilo pues es súper interesante para llegar a más gente, para investigar también. Entonces soy un pollo recién graduado hace poquito. Perdón, discúlpame, Juan Fernando, que te interrumpa. Tranquilo. Olga, creo que hay que mutearla. Si alguien Podemos puede hacer. poner mute a todos los que Sí, ingresen. sí, yo lo monté, pero se renegó. Ahí está. Olga, silenciate, por favor. Ahí Ahí está, está. gracias. Ok, podemos arrancar así. Gracias, Venga, Juan Fernando, por vale. por la introducción. Bueno, Lo bueno. tenemos, perdón, chicos, lo tenemos a Mariano Calabro acá, que creo Bien. que hay que hacer un anuncio, Hernández y Espera, Fede. espera un momentito que vamos a arrancar, que ahí Vale, con como el. diga. Sí, bien. Por hacer una introducción y luego arrancás vos, Furman, para contar todo lo que fue la experiencia digamos, del estudio y demás. A medida que la población mundial envejece, el envejecimiento biológico se compromete y la edad biológica, a diferencia de la edad cronológica, refleja verdaderamente el estado del envejecimiento del cuerpo, tanto a nivel molecular y se ve influenciada por múltiples factores. Podríamos hablar de relación cintura-cadera, estrés crónico, varios medicamentos, bacterias, exposoma, etcétera, etcétera. El estudio con el cual vamos a debatir hoy es el análisis multiómico del intercambio terapéutico de plasma y el rejuvenecimiento de la edad biológica. Si querés contarnos, David, cómo fue planteado, cuál era la estructura del estudio, en qué tipo de adultos se hizo, etcétera, los relojes, cómo se seleccionaron, etcétera, adelante. ¿Te parece si hacemos una pequeña introducción a nuestro bagaje cada vez que hacemos esto, Carolina? Si querés empezar vos, Fede, así queda también en el records, no sé. Yo comienzo, sí, si quieren. Gracias. Bueno, yo soy médico. Para los que no me conocen, llevo en el área de medicina de longevidad
con un enfoque desde medicina translacional, principalmente genómicas y multiómicas, desde hace 10 12 años, vinculado a la parte de tecnologías en salud, porque he desarrollado distintas empresas en el sector salud en paralelo a la práctica clínica y actualmente pues tengo distintas posiciones todavía como asesor en mi empresa en Estados Unidos, también como asesor científico en un instituto de educación médica en México. Soy el director del área de longevidad, la parte clínica, en un grupo llamado Lifespan, que todavía traigo porque vengo saliendo de dar consulta, aquí en Dubai, que es un grupo que tiene distintas verticales, principalmente el área clínica, el área de multiómicas, un laboratorio propio de multiómicas, próximamente un laboratorio de terapias celulares. Y también por lo último, una farmacia bueno, una empresa farmacéutica. Y aparte tengo algunos roles también como asesor científico con algunos grupos académicos, con GSLS en Suiza, ahora también probablemente con otro grupo en Reino Unido y asesor también de algunos fondos de inversión aquí a nivel local e internacionales. Y bueno, pues distintos roles y distintas cachuchas desde el punto de vista comercial, clínico, investigación, un poco de todo y el joven de la camada aquí. Gracias, Federico. Caro, quizás en 30 No hace segunditos, falta. no Dale, hace arranca falta. vos. Em, Perfecto, genial. Bueno, algunas palabritas de mi bagaje, porque creo que cada una de estas grabaciones debería tener un brief. Eh, Soy David Furman, el director del Millimunomas en Stanford y director también del Centro de Bioinformática y Inteligencia Artificial. en Oye, el- lo de Ajá. la manzana no es porque te critique, sino para que te vaya aumentando ¿Alguien con puede gracias mutear, por los, favor, agarrar a la los doctora productos que se Martínez? ven muy buenos, pero Doctora que Martínez, no por Hola favor. Martínez nos ayuda con el no micrófono. tienen. Ay, seré yo. Eh, Paul, ok, perfecto, gracias. Y estoy súper contento y entusiasmado de poder compartir lo que hemos hecho con una clínica que está acá en la bahía de San Francisco, em, que se llama Circulate, eh, en colaboración con el doctor Dobry Kiprov. Y bueno, la idea de este estudio es poder sentar evidencia y precedente en el área de ensayos clínicos para la prevención del envejecimiento biológico. Eh, en el campo de la investigación en envejecimiento y longevidad hay muchísimo, digamos, claims que son falsos, ¿no? Y mucha expectativa, mucho hype, y muy poquito ensayo clínico. Y entonces nosotros decidimos hacer un ensayo clínico y apoyar este tipo de terapia, que es el cambio de plasma en individuos sanos, para ver el efecto en la en el rejuvenecimiento de la edad biológica. Hay algunos como temas que son importantes de discutir. El primero es que si uno tiene una terapéutica, algún tipo de intervención que permite disminuir la edad biológica, medida por relojes epigenéticos o algún otro tipo de reloj, eso no necesariamente significa una mejoría o una prolongación de la enfermedad. Hay muy poquitos estudios, yo diría contados con los dedos de las manos, que han intentado medir el efecto del rejuvenecimiento de la edad biológica en
lo que es el health span, ¿no? La longitud de vida sana y enfermedades. Lo que asumimos es que hay una relación entre el envejecimiento biológico y la mortalidad. Y esa relación existe digamos, estudios predictivos, pero si uno mueve el reloj en la buena dirección, la pregunta es, ¿vamos a tener una mejoría y un delay, eh, digamos, una extensión de la vida sana y evitar la mortalidad que ocurre por enfermedades crónicas, ¿no? Como las degenerativas, cáncer, Alzheimer, enfermedad cardiovascular? Esa es una pregunta todavía abierta porque se necesitan muchísimos años hacer estudios longitudinales, y por eso es que estos relojes biológicos son tan útiles, porque nos permiten reducir el tiempo en el cual nosotros podemos estudiar estos diferentes endpoints. Entonces, lo que muestro acá es el estudio, el diseño del estudio. Probablemente todos los que están en esta audiencia y los que van a escuchar esta grabación conocen lo que es el cambio de plasma terapéutico. Se ha usado por mucho tiempo para diferentes tipos de patologías. En este caso lo estamos usando para gente sana, para evaluar cambios a nivel de relojes biológicos. Ese es el endpoint principal. Y tenemos 4 grupos de sujetos, 10 aproximadamente por grupo. El primero es un grupo en el que se hizo 2 veces por mes, o sea, biweekly. Eh, el segundo es uno que se le hizo el tratamiento, la intervención mensual. El tercero es uno que se le hizo la intervención también 2 veces por mes, pero con una suplementación de inmunoglobulinas intravenosa. Y el tercero es un control, el sham. Entonces tenemos por primera vez realmente un estudio bastante bien diseñado, eh, con una randomizado y con un control que mostró prácticamente cero cambio a nivel de los relojes biológicos. Si algo observamos fue un incremento de los relojes biológicos, pues creo que no fue significativo. Entonces, lo que estoy mostrando acá son los diferentes grupos, las diferentes modalidades, la que es 2 veces por mes, la que es mensual, con y sin suplementación, em, y un poco la idea de observar cambios a nivel de la aceleración de estos relojes biológicos. La distribución de hombres y mujeres relativamente similar, con excepción del sham. La edad promedio alrededor 65. Un grupo bastante homogéneo de la zona de Marin, del condado de Marin en el norte de San Francisco. Yo odio las tablas, no hay nada que odie más. Todos los estudios epidemiológicos que muestran tablas y tablas, realmente lo encuentro muy difícil de poder absorber. Mi bagaje es sobre todo en el área de data science, entonces prefiero de 1000 veces representaciones con colores y que tienen un poquitito más de creatividad, para que la audiencia pueda recibir la data de una manera más digerida. Pero los revisores nos empujaron para poner todas estas tablas. Entonces ustedes ven acá una tabla en donde es los niveles basales, donde están mostrando los niveles basales promedio de los diferentes grupos en los 36 relojes que se midieron en este estudio. No le demos mucha importancia a esta tabla. Vamos a mostrar que la variabilidad intergrupo no es significativa, que es otro tema que fue analizado en respuesta a los revisores. Los revisores dijeron, bueno, pero quizás hay acá una variabilidad en el grupo suplementado con inmunoglobulina que quizás está dándote los resultados y son outliers y qué sé yo. Entonces te mostramos que no hay em, significativos cambios en la variabilidad basal de estos grupos. Y lo que muestra
la figura en la derecha, primero nos enfocamos en el heatmap que muestra los diferentes relojes biológicos en filas y los diferentes tratamientos con los diferentes time points, los puntos en el tiempo, en columnas. Entonces, para el primero que vemos acá es el TPE, el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa eh, administrado biweekly, ¿no? Como les había comentado antes. El segundo también es 2 veces por mes, pero sin inmunoglobulina. El tercero es mensual y el cuarto es el sham. Lo que ustedes ven en colores cálidos es un aumento en la edad biológica medida por estos diferentes relojes eh, y lo que ven en colores azul, colores más fríos, es una disminución respecto del dato basal. Entonces acá tenemos el segundo y el tercer time point comparado con el basal. Entonces esto ya es un fold change, es un cambio que estamos viendo acá, ¿no? Los cambios más significativos se observaron en estos relojes que se llama el PC Clock, algunos que son el Pheno Age, por ejemplo, que mostró muchísimo cambio. Después vemos mejoría en lo que es el reloj metabólico, en los System Age, muchísima señal, como ustedes pueden ver acá, bastante azul, ¿no? Y después hay algo súper interesante que en el tercer punto, digamos, donde se colectó la muestra, vemos que no hay tanto cambio y de hecho hay una especie de, como se dice en inglés, el rebound effect, ¿no? Un aumento Rebote. de la edad biológica, ¿qué? ¿Cómo se Un hace? rebote. Un Efecto de rebote, rebote. efecto rebote, ahí va. En el tercer time point, que nos indica que no está mostrado acá, pero había un gráfico que lo tenemos en el preprint que muestra esa correlación negativa entre el cambio observado en el segundo momento, en el segundo punto, en la segunda muestra, en la segunda visita, que llamemos, o sea, y el efecto este rebote en la tercera visita. Lo que quiere decir que cuanto yo más mejoro, más empeoro en la tercera visita. ¿Por qué es esto? Hay diferentes Hipótesis. explicaciones, ¿no? La que nosotros hemos estado como evaluando un poco es la posibilidad de que las células tienen una especie de reostato. Vos podés cambiar, uno puede cambiar el nivel y los marcadores epigenéticos en esa célula de manera positiva, en donde vos disminuís, uno disminuye la edad biológica, pero la célula va a tender a volver a ese estado basal por un mecanismo que no conocemos, pero es una especie de seteo, digamos, un seteo de la célula que viene de antes, ¿no? La otra posibilidad es bastante más, para mí, lógica, es que la gente va y vuelve a comer las cosas que comía antes y vuelve a estar expuesta al exposoma que estaba expuesto antes. Y entonces, por más que uno quiera mejorar la edad biológica con el cambio de plasma, tiene que tener también un cambio en el estilo de vida para que esto sea duradero. Porque si no, si no tenemos el efecto, digamos, de la educación en estos pacientes, en el momento que vuelven a tener el exposoma encima, los cambios, el efecto rebote se observa claramente y hay que repetir y repetir y repetir este tipo de terapia. Entonces, en asterisco son los cambios que son significativamente, estadísticamente significativos, y los colores ya les indiqué, los colores más cálidos son aumentos, los colores más fríos son disminución. Lo que quiero mostrar acá en la figura a la derecha es
la que dice B, arriba a la derecha, es el promedio de cambios en todos los relojes en las diferentes modalidades de tratamiento. Como ustedes pueden ver, en la comparación de la segunda visita versus la primera, muestra una disminución de la edad biológica de aproximadamente 2 años y medio promedio, utilizando todos estos relojes biológicos. El efecto en el TPE sin suplementación es muchísimo menor y el efecto con TPE mensual también es menor, es casi negligible, no, casi nulo. Después lo que ven en C son los diferentes, digamos, clusters de relojes biológicos, ¿no? Está el primero que dicen arriba, el Fitness Age, que son todos estos que ven acá, relojes epigenéticos más comunes, los PC que les mostré antes, los estocásticos y los Systems Age. Entonces, esos están agrupados, son los promedios de todos los Systems Age, de todos los estocásticos, mostrados con los diferentes colores. Ah, me fui para atrás, para adelante. Ok. Entonces, los mayores cambios que les estaba comentando, como se ven acá en verde, se fueron observados en el Systems Age, que es genial, porque digamos, Sí, es genial. un reloj más funcional. Y con una disminución de la edad biológica promedio de aproximadamente 5 años y algo más. Em, Después en el tercer time point no vimos diferencias, algunos bajaron, pero no, digamos, no sustancialmente. Bueno, más tablas para aburrirlos un poco. De nuevo, no encuentro ningún valor en mostrar tablas, pero solamente quería hacer hincapié en que se observa a nivel de cada reloj diferentes números, diferentes mejorías, y algunas son significativas, este es el valor P, algunas no son significativas, mostrado antes, los Systems Age y los PC son los más significativos, algunos alcanzando incluso reducciones de hasta 7 años, como el metabólico acá, y el Pheno Age también. Después esta me la voy a saltar porque no me parece que agregue nada. Bueno, la tabla que muestro a la izquierda acá es lo que se les estaba comentando anteriormente, en donde realmente fue un análisis que hicimos en respuesta a una inquietud de los revisores del paper, ¿no? Y que fue, bueno, mostrame que la variabilidad intergrupo no es significativa. Y para ninguno de los relojes fue significativa. Entonces, ahí solamente para hacer hincapié en que los grupos son relativamente homogéneos. Me gustaría poder agregar algo acá y poder zoomear, pero no sé cómo hacerlo. Escribir. Ahí va. Ah, Ok. Esto se ve un poquito. se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Sí, se ve bien. Entonces, eh, solamente para recordarles cuál fue el diseño experimental. Acá tenemos no solo los relojes biológicos, que son más estándar, también tuvimos proteómica, tuvimos fenómica, hicimos glycan, todo lo que es la glicómica, lipidómica, medimos el IH. Yo no sé si ustedes se acuerdan del paper que publicamos en 2021 en el IH, que es un reloj inflamatorio que predice mortalidad y morbilidad. También lo medimos en este caso, y metabolómicas también. Entonces, el paso siguiente en nuestro análisis fue preguntar cuáles serían de todos los factores que medimos en sangre los que están más correlacionados con el cambio positivo que observamos a nivel epigenético. O sea, en otras palabras, ¿cuáles son los
factores biológicos que acompañan esa mejoría. Entonces, lo que estoy mostrando en este plot de círculo, en este diagrama de círculo, son todas los factores que son, que están significativamente asociados a la mejoría en los relojes biológicos. Entonces, vemos áreas digamos, de inmunológica, donde muchas de las células circulantes cambiaron junto con la mejoría en estos relojes biológicos epigenéticos, algunos para abajo, otros para arriba. En lo que es glicoma, acá yo no estoy mostrando todos, estoy mostrando solamente los que son significativamente asociados con el cambio. ¿Ok? Si mostrara todos, no se podría ni siquiera visualizar esto. Son miles de parámetros que medimos. No sé si son 5.000 proteínas, 2.500 metabolitos, sería imposible visualizar. Y en líneas están representadas las relaciones entre los diferentes factores entre ellos, digamos. Por ejemplo, acá vemos que, solamente un ejemplo, ¿no? Que la frecuencia de CD8 está asociada positivamente, negativamente, perdón, esto es en azul, el cambio en esta proteína, por ejemplo, ¿no? Para ver la relación entre los predictores, entre los correlatos inmunológicos y biológicos de esta mejoría. En términos de la glicómica, es como más difícil entender de qué se trata, digamos, estos cambios a nivel de las inmunoglobulinas que medimos, el P15, P27, si son inflamatorios o no, si son antiinflamatorios, es más difícil de poder entender, pero observamos cambios también a nivel glicoma. Em, el IH, estas son dos proteínas súper interesantes, ¿no? El CXCL9, CXCL9 es una proteína que participa en el envejecimiento cardiovascular. Em, Cuando uno tiene niveles elevados con la edad, en general, uno observa también un endurecimiento arterial y cambios a nivel del ventrículo izquierdo con remodelamiento. Y lo que vemos acá es que la proteína también participa en ese cambio de los relojes biológicos que observamos, o sea, significativamente cambia con la mejoría del reloj. Y la CCL9, perdón, CCL11, también llamada eotaxina. Eotaxina es una proteína súper interesante que la industria ha tratado de drogar por mucho, mucho tiempo, que aumenta con la edad y que uno ve está asociada a neurodegeneración. Cambios cognitivos, disminución eh, del volumen de la masa, digamos, todo me sale un poco en inglés, lo siento muchísimo, pero es Del white volumen, matter. volumen de de la materia gris. A nivel cuando uno hace scan, entonces es una progresión intensa. Nosotros publicamos un paper solamente para acompañar un poquito esta idea de que eotaxina es tan importante, es parte del IH, y publicamos un paper en donde simplemente aumentando el nivel de avenantramidas y de betaglucanos podemos disminuir los niveles de eotaxina 1. Así que no es necesaria la industria farmacéutica, está yo creo que un poquito decepcionada de que simplemente para aumentando un poco de fibra en tu dieta podés disminuir significativamente el IH y el CCL11. Incluso, ¿no? El control del estrés oxidativo, ¿no? Porque como genera estrés oxidativo, está relacionada también con estrés oxidativo, también. Claro, totalmente. Y las avenantramidas justamente son flavonoides. Ujú, ujú. Entonces están Relacionada con la rescatando. regulación. Claro, yo creo que hay dos vías. Una que es la, el rescate, digamos, de los
especies reactivas del oxígeno, y por otro lado el beta-glucano que aumenta la diversidad del microbioma. Y en ese estudio que hiciste vos, perdón, que no es el que corresponde, que igualmente lo vamos a tratar, también se veía como una relación de la expresión de esta proteína que estás hablando junto que en algunos con la PCR a nivel sérico, como la proteína C reactiva también, como que se correlaciona con el aumento de la proteína C reactiva a nivel sérico. Sí, en el Nutrients que publicamos no recuerdo haber medido CRP. No recuerdo quizás porque estoy con este bias, ¿no? De Ah, que sí. CRP, para mí proteína C reactiva no es algo que deberíamos ni siquiera medir. Pero bueno, Ah, sí. eso es un bias Bueno, personal. no, por ahí es verdad que las proteínas, estas es interesante medirlas mucho antes que aparezca, ¿no? La sintomatología Ahí va, de totalmente. enfermedad como a nivel sérico o el aumento de una proteína mucho más tardía. Total, total. Hay algunas lípidos que observamos circulantes que también acompañan ese cambio. Solamente para recordarles, cada una de estas columnas corresponde a cada uno de los tratamientos, ¿no? Vemos la mayoría de cambios ocurriendo con la suplementación en la modalidad biweekly. Entonces, fíjense en esa columna. Entonces, acá tenemos lipidómica, tenemos metabolómica, glycine, tirosina, algunos metabolitos que están circulantes que acompañan ese cambio. Después tenemos un montón de proteínas que cambiaron a nivel soluble. Estas son medidas por espectrometría de masa en el BAC y que acompañan ese cambio. Para resumir, para resumir, tenemos este gráfico que está acá, Mm. en donde simplemente lo que hacemos acá es preguntarnos, todas estas factores que medimos, proteómica, lipidómica, ¿cuáles son los enriquecimientos a nivel de pathway, ¿no? De vías biológicas, vías metabólicas, sistema inmune, etcétera? Y lo que vemos acá es que en general es el sistema inmune el que está correlacionado con mayor significación, Más comprometido, ¿no? significancia Sí, exacto, implicancia. en la mejoría a nivel de relojes biológicos. O sea, acá tenemos respuesta humoral, todo lo que es la respuesta celular, inmunidad. Y eso es que esto completamente sin bias, ¿no? Sin ningún sesgo. No es que yo crea en el sistema inmune, sí, ustedes saben que yo soy una persona que estudia el sistema inmune y la inflamación. Esto fue sin ningún sesgo. Estamos viendo que el sistema inmune acompaña la mejoría en los relojes biológicos que observamos ahí. Y finalmente, los llamados Hallmarks of Aging. Este es un trabajo que empezó ya hace un par de años con una eh, chica que tenemos en el laboratorio que se llama Fiona. Fiona empezó a querer definir hallmarks of aging eh, de acuerdo a diferentes genes. ¿Cuáles son los genes que participan en este hallmark of aging? En la inflamación, en la nutrient sensing. Mm. Entonces empezó usando modelos LLM, ¿no? Los Large Language Models. Y el error que tenía en la validación era altísimo, era cerca de un 45%. Entonces teníamos un 55% de precisión en la predicción de un hallmark of aging basado en LLMs. Entonces era bastante desastroso. Lo que decidió hacer es meter la idea de human in the loop, ¿no? Entonces vos obtenés usando estos modelos de lenguaje una serie de genes asociados a tu hallmark y está una batería de estudiantes de doctorado curando cada uno de esos genes de modo de que uno pueda tener un nuevo modelo y evaluar la precisión de ese modelo contra
esta validación que hacemos, todo PubMed, todo obviamente basado en publicaciones científicas. Ay, La precisión del nuevo modelo con el Human in the Loop fue 85%. Entonces ahora creemos que tenemos estos gene sets, estos sets de genes que mapean distintos hallmarks of aging y podemos preguntarnos, en cualquier caso, digamos, donde se hizo un RNA-seq o se hizo algún tipo de microarray, lo que sea, podemos preguntarnos, este perfil está enriquecido o asociado con qué tipo de hallmark of aging, ¿no? Entonces, acá hicimos lo mismo. Preguntamos, ¿cuáles son los cambios que ocurren a nivel de hallmark of aging en donde uno ve enriquecido este hallmark de acuerdo a la mejoría en los relojes biológicos? Inflamación crónica fue el más importante. Segundo, la pérdida de proteostasis. claro. Tenemos células senescentes, disfunción mitocondrial, eh, comunicación intercelular alterada y autofagia. Los demás no fueron significativos. Entonces, como para redondear un poquito esta idea, observamos cambios muy significativos a nivel de reloj biológico a través del análisis epigenético de más de 35 relojes. Esos cambios quizás están modulados por el sistema inmune, están ciertamente correlacionados, y la inflamación. Y acá tenemos algunos ejemplos de plots, digamos, de gráficos em, que vienen de este círculo, del gráfico de círculo, como para dar un ejemplo de que, por ejemplo, acá tenemos las células CD4 de memoria centrales, están correlacionadas, ¿no? El cambio en esa célula con el cambio a nivel de la mejoría en el reloj biológico. O sea, mayores cambios de las células CD4 Central Memory están acompañados con esa mejoría a nivel del reloj biológico en general, promedio en todos los relojes. Ok. Voy a dejar algunos minutos para preguntas, así que por favor anoten las preguntas donde puedan. eh, y voy a pasar a este siguiente slide, diapositiva. Lo que estamos mostrando en este círculo, en este plot de círculo, o ¿cómo se llama? El gráfico de círculo, es algo bastante similar a lo anterior, pero con la excepción de que lo que queríamos ver es si factores basales, si yo tengo a la persona, tengo a Carolina, la traigo a mi clínica, ¿puedo evaluar si esa persona va a recibir un beneficio, va a realmente montar una respuesta favorable o no? Hay factores basales que pueden indicar qué nivel de cambio voy a tener en esa mejoría a nivel de reloj biológico o rejuvenecimiento. Entonces, acá no estoy viendo cambios en los features, estoy viendo simplemente niveles basales contra el cambio de los relojes biológicos, ¿no? Y bueno, nada, no voy a explicar mucho. Tenemos cambios a nivel clínico, o sea, hay factores de laboratorio, de rutina, como, qué sé yo, alcalina fosfatasa, glucosa, qué sé yo, que son predictores. Después está, de nuevo, las células circulantes en sangre, eh, algunas asociaciones con la parte de glicoma, los lipidomas, metabolómica y las proteínas. Lo que muestro en este gráfico de acá es algo similar a lo que estaba mostrando antes, pero con un zoom en lo que es los datos basales. Entonces, en el eje X es la aceleración de la edad biológica, el cambio en esa aceleración, o sea, cambios a nivel positivo, acá los números positivos son aceleración, los números negativos son deceleración, y en el eje Y muestro los datos basales de los diferentes factores que habíamos visto en este plot. Entonces, por ejemplo, eh,
EGFR es un factor que cuanto más bajo uno lo tiene, más va a mejorar en el reloj biológico. ¿Se entiende? Presión glomerular, ¿no? Creatinina, exactamente. Creatinina, cuanto más alta tiene, más beneficio. Monocitos, cuanto más bajo tiene, más beneficio. Y así, ¿no? Después lo que hicimos es evaluar si tenemos algún tipo de poder predictivo en lo que es la respuesta. Y dijimos, bueno, la gente que tiene una respuesta a la terapia significativa va a El estar está. en un grupo. La gente que no tiene respuesta o que tiene una respuesta negativa va a estar en otro grupo. Ahora estamos binarizando los grupos, ¿no? Y decimos, bueno, respondedor y no respondedor. Y de esa manera podemos tomar todos los datos basales y preguntarnos, ¿hay algún poder predictivo en saber si esa persona va a responder o no? Entonces estas son las áreas bajo la curva en ese análisis. Lo que ven acá son básicamente que el área bajo la curva de mayor más alta, digamos, es en la modalidad bimensual con la suplementación de inmunoglobulina. Y acá vemos, lamentablemente esto está un poquito feo, quedó, pero es de la revista, ¿eh? Esto no es que sea nuestra computadora, es de la revista que no quedó muy bien. Pero lo que ven es que el TPE con IVIG, digamos, estos son los predictores basales, algunos son compartidos, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, el nivel de glucosa y el nivel de sodio con el TPE mensual, algunos son únicos, digamos, ¿no? El nivel de potasio, ferritina, las plaquetas y qué sé yo, son factores predictivos en la respuesta a esta terapia. La globulina es un factor que es compartido con el bimensual, con este también es bimensual, pero sin el IVIG. Y así pueden ustedes ver, digamos, eventualmente, si esto se valida en un estudio de mayor alcance, la idea sería, bueno, podemos tomar una muestra de sangre y predecir si esa persona va a responder, porque realmente estas terapias son relativamente caras y son engorrosas. Sí, compleja, total. No es lo más divertido estar ahí esperando y, viste, hay algunas clínicas que lo hacen un poquito más agradable y más divertido, pero en general no es un proceso muy agradable de estar sujeto a. Bueno, con eso en realidad cerraríamos la presentación y voy a abrir el panel para discutir. Bueno, yo empiezo con las preguntas para abrir ahí un poco en el panel, porque creo que hay muchas cosas interesantes ahí, David, y que mencionaste muy cruciales. Ahorita que estabas tocando el tema de la respuesta, no respuesta y de los outliers. Em, Creo que es importante ver que los pacientes que tenían un mayor efecto o un efecto, sí, aumentado en cuanto a la reducción de la edad biológica, eran los pacientes que dentro de todo el grupo que era considerado como grupo sano, eran los que tenían, digamos, clínicamente peores Peor, parámetros a sí. nivel Totalmente. metabólico y a nivel funcional. Esto quiere decir que la persona más enferma responde mejor y dura más tiempo el efecto positivo de la terapia, ¿cierto? Completamente, es exactamente lo que vimos. Ok, Sí. Casi que la sí. gente que tenía niveles de todo lo que es la dato de rutina de laboratorio, ¿no? El blood work, que son dentro de lo que la referencia, lo más sano, no respondieron. Simplemente no es que tuvieron una respuesta más baja, no hubo respuesta. Ujú. Eh, Estaban cerca del cero en esa aceleración. Así que, de todas maneras, eso fue la conclusión, una de las conclusiones en el análisis de predicción con los datos basales, fue que los individuos que llegan a la clínica,
tan sanos, ¿no? Pero tienen niveles de referencia de lo más no sano, son los que se benefician más del tratamiento. ¿Qué David, sucede? en Que el si chat que ahí tenés una pregunta, por favor. Sí, la vi. Em, la pregunta es qué variables funcionales se tuvieron en cuenta. Ninguna. Realmente esto fue cualquier persona que quería hacerse el tratamiento venía a la clínica. No tenemos, ajustamos por BMI, por índice de masa corporal. Todo esto está ajustado por el índice de masa corporal, pero ni siquiera se midió el VO2 max. No se seleccionaron los pacientes basado en variables funcionales. Fue básicamente el que podía pagar. aquí Sí, y en bueno, de hecho están se ve haciendo porque unos hay un paciente que consumía rapamicina, ¿no? Entonces, sí era prácticamente los que podían pagar. Totalmente, sí, sí, sí. Bien. que también es un poco fe de lo que pasa en la clínica, ¿no? Muchas veces uno tiene mayor satisfacción con aquellos pacientes que vienen fatal, responden rápido, se les mejora la piel, el descanso, no sé qué, no sé cuánto. O sea que tiene un poco, tal vez hay algo que ya predispone hasta un punto y si te alejas de esa optimización tanto, pues estas intervenciones te hacen volver nuevamente a... ¿Me explico lo que te quiero decir? Ahí aparece un Sí, poco que el genético, que siempre se dice, no, no, la epigenética, que sí, que es cierto, que tiene un factor importante en la intervención de la salud y de la longevidad, etcétera, pero por ahí hay un punto ahí genético que está bueno, el estudio que está haciendo Fiona, porque por ahí decís, ah, ahí hay un condicionante, me alejo de todo esto, si me alejo un montón, voy a volver un poquito, ¿no? Pero en un momento, hasta ahí llegaste. sí, sí, David. ¿Sabes lo que te quiero No, decir? no, creo que eh, en general esto es algo que se ve mucho en la clínica, como decís, Caro. Nosotros hicimos estudios para mejorar la edad inflamatoria. Tenemos dos ensayos clínicos, uno en 750 personas y uno en 200 personas. En ambos casos vemos que los que tienen peor edad inflamatoria se benefician, los que no tienen, los que tienen buena o normal no se benefician. Es así de simple. Creo que se tiene que ver con el delta. No hay una capacidad, la capacidad de mejorar tiene que ver con el nivel basal. Si uno tiene ya un nivel basal relativamente bueno, es casi imposible hacerlo mejor. Si uno tiene un nivel basal deteriorado, la capacidad de mejorar es altísima. Claro. Que esto hablaría entonces de que sería un efecto terapéutico y no preventivo, porque ahí viene la pregunta de ¿Me si lo lo hago o pudiéramos no? usar como preventivo para evitar el desarrollo de, que son demasiadas variables las que están combinadas, ¿no? Porque bien decías, los que ya tienen probablemente un deterioro más marcado, y esto es que esto también se puede ver por lo que comentaste hipotéticamente, porque es una hipótesis que ustedes también bueno, ustedes se preguntaron lo mismo meses y estos 6 meses y muchos de esos valores regresan al punto normal o incluso puede ser hasta con un envejecimiento mayor, como por un efecto de rebound por parte de las células, de tratando de compensar ese estrés Ujú. que se generó o ese estrés hormético. Eh, y entonces es la pregunta de qué tanto los factores nuevamente estilo de vida, ambientales, todo eso que está impactando de forma negativa, si no se controlan y no se corrigen, vuelves al mismo punto de partida o incluso hasta un punto que pudiera empeorar. Sí, es interesante lo que estás comentando, sobre todo en el contexto de los que, em, del público, del target, ¿no? El target no es gente enferma. El target que ustedes están viendo en general no es gente con enfermedad crónica, es gente que está relativamente sana, que ha alcanzado un nivel de salud y que lo quiere mantener o lo quiere mejorar, optimizar. Eh, con lo cual se hace un poco contradictivo, ¿no? Los resultados de los estudios clínicos. em, Aunque, digamos, gente que está siempre en los rangos sanos son los que están seleccionados acá. Sí, son los menos sanos los que mejoran, pero aún así están dentro de los valores de referencia, ¿no? Eh, pero es interesante saber cómo hacer, ¿no? Para considerar un,
probablemente una modalidad más holística, en la cual gente que ha alcanzado un nivel de salud excelente pueda seguir optimizando y seguir haciendo el fine tuning. Esa pregunta me parece que es súper interesante como para ver cómo, de qué manera se enfrenta eso, ¿no? De qué manera se puede plantear. Son muchas hipótesis. Y te voy a comentar un poco lo que hacemos desde el punto de vista clínico, al menos aquí actualmente, que no hacemos un proceso de aféresis completa. ¿Mm? Digamos que es la mitad del proceso de aféresis a lo que hicieron ustedes en el estudio, que nada más no es una separación total del plasma con sustitución, sino nada más es un proceso de filtración de aproximadamente la mitad del volumen del plasma. Y lo que estamos haciendo clínicamente con lo poco que hay de datos y que eso siempre genera controversia, que es la infusión de ozono para combinarse con el plasma, que clínicamente sí genera un beneficio en pacientes sanos porque reportan mayores niveles de energía. Em, pero no sabemos si puede ser o no un efecto del proceso de filtración o del proceso de ozonificación, pensando en que queremos hacer un trial para poder evaluar si pudiera o no haber un efecto, pensando en un factor, como dijimos, protectivo para esos pacientes sanos, pensando en que pudieras estar generando algún efecto hormético en la célula que pueda ayudar a detener ese proceso, que sería lo contrario a lo que vieron ustedes aquí, que fue una regresión. Ahora, ¿cómo detenemos? Y de hecho, ahí viene la siguiente pregunta, es ¿por qué decidieron no medir el Dunedin Pace of Aging? Porque no lo midieron, tengo entendido, ¿no? No, no estaba dentro del panel Dunedin tiene tenés que pagar una licencia y no estaba incluido dentro. Es un tema exclusivamente mira, técnico, no es no hay una base científica por la cual no hayamos medido esto. Sí, me encantaría poder abrir un poquito la discusión con otros participantes. Yo tengo una llamada con el gobierno ahora en unos minutos más, con la gente de ARPA, para este proyecto Prosper de 120 millones, así que no quiero, no quiero saltarme esa llamada. Pero si hay algunas preguntas por parte de la audiencia, de los participantes, podríamos responderlas ahora. Siéntanse libres de preguntar. Veo que en el chat. Aprovechen, aprovechen, que se nos va la llamada. A ver, por ahí quién anda que conozcas, Caro, que se avienta unas preguntas. Ahí lo largo, y ahí, no, a Javi, ahí conozco a Javi, justo lo tengo a Javi, ahí de frente, acá abajo. Nada, ahí voy. Nada, encantado y bueno, muy bonita la presentación y de muchísimo valor. A mí la pregunta que me viene es si esta terapia tiene más sentido a mayor edad de la persona, ¿no? O sea, pensando en mayores condiciones crónicas o mayor riesgo de expresión de condiciones crónicas de salud con la edad, se me antoja, bueno, pensarlo en esa línea, ¿no? Si por ahí tiene más sentido una persona de 65 que de 50, ¿no? Está guay. Es excelente la pregunta, me encanta la pregunta. No lo sé, pero tendería a hipotetizar que la gente de mayor edad, por lo que habíamos visto de esta capacidad de resiliencia en el joven, que está con mejores valores, con mejores, digamos, mecanismos compensatorios, creo que el añoso tendería a tener mayor beneficio. No sé si qué pensás vos, Federico y Caro. Por la eliminación de células senescentes hay un montón, por un montón de factores, solo con inflamación, proteínas, etcétera, ¿por qué no, no? Igual que las células de inmunidad. Sí, pensando en la acumulación de daño, 100%. Ahora, Sí, habría que ver las características del añoso, porque tienes personas en los 50 que están muy se mal. comportan biológicamente como alguien de 65. Entonces, también es importante ver eso, sobre todo por los resultados que vimos, que nada más estamos hablando de biomarcadores, ¿no? No estamos hablando digo, aunque se midió el PhenoH y se hicieron algunas mediciones que podían traducirse un poco hacia
la parte funcional, pero no se hicieron ese tipo de mediciones. Entonces, pensaríamos que es más que la edad, es la acumulación de daño o la tendencia a la acumulación de daño, ni siquiera porque habló David de que estaban los pacientes en rangos todavía, digamos, rangos óptimos o normales dentro de rangos poblacionales, que es muy discutible el rango óptimo normal. Pero sí, sí se vio que los que tendían a estar en un rango más, digamos, más negativo, o negativo en el sentido de que tuvieran un efecto más negativo sobre este rasgo, eran los que tenían mayor beneficio. Entonces, teóricamente, pensando en la acumulación de daño por la edad, los pacientes más añosos tenderían a beneficiarse más siempre y cuando sea un paciente añoso que haya acumulado más daño que el paciente más joven. Sí, la importancia de la edad biológica y del daño acumulativo versus la edad cronológica, ¿no? Completamente de acuerdo. Buen comentario, Federico. Em, bueno, podremos... Falta la reunión. bueno, buenísimo. Si ustedes siguen conectados, gracias a todos por escuchar y hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, chao. Fede, quedamos un poco para comentarles, porque varios de los que participaron Sí, también sí. comentamos un poco. Otra pregunta que te quiero hacer nada más, ¿no? Estaría bueno en este estudio que estás haciendo con el tema del ozono, hacer determinación de 8 de óxido de guanosina para ver el tema del estrés oxidativo. Habría varias cosas. Sí, claro, sería buenísimo hacer todo eso. Yo hago la medición, pero solo en ciertos pacientes que lo pueden pagar y toma mucho tiempo, pero sí, sí, sería interesante justo ver sobre todo daño a nivel del material genético y cómo el estrés oxidativo está generando este daño a nivel de inestabilidad del material genómico. 100% vale la pena medirlo. Sobre todo bueno, o sea, a mí lo que me da mucho valor del estudio del grupo de David, que puede ser traspolable a lo que hacemos a la clínica, es el por qué pensamos que sí puede funcionar en pacientes jóvenes por esta estimulación hormética que estamos produciendo que induce a las células a comportarse distinto. Esa es la teoría o la hipótesis que tenemos desde el punto de vista por qué el ozono tiene un efecto clínicamente positivo en los pacientes. Lo que no sabemos es la cuantificación de la dosis, si tiene un efecto o no, hasta qué momento la dosis se convierte en un estrés acumulado que genera un daño contrario negativo, que eso también lo creemos que puede ser si te pasas de la dosis. Entonces, sin llegar a una dosis tóxica, simplemente que sea demasiado estrés para, Claro, para, para las células. la propia intervención. Exacto. ¿Qué te iba Entonces, a decir? sí, son preguntas que nos estamos haciendo para ver cómo hacemos la estructura del protocolo. Bien. Hola, Sí, sí. Hola, Melchor. hola. Yo puse la pregunta allí en el chat, pero no sé, no la pudieron ver. Se la voy No. a dar por acá. La pregunta que le estaba haciendo al autor del estudio era con respecto a cómo hicieron para qué variables funcionales midieron en todos los participantes, porque no es lo mismo un participante con una composición corporal alterada, con una masa grasa alta, con un consumo de oxígeno diferente. O sea, hay unas variables que son muy importantes y cómo unificaron eso para que esas variables no influyan de forma determinante en los resultados finales. Yo creo, Fernando, que por lo que contestó David no lo habían medido, que fueron directamente a los que venían con esas características. Creo que solo habían puesto como corte el IMS, ¿no? ¿No fue lo que... Sí, comentó que Ellos, solamente fue el IMS, sí. sí, ellos hablaron de pacientes sanos, pero Claro. no hay otras variables. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias por la respuesta. No, y es una pregunta no nada más válida, que obviamente nosotros también nos la hicimos desde que vimos la publicación del estudio, porque son variables significativamente sencillas de poder medir, que puede ser un tema pues simplemente de estructura del protocolo cuando se diseñó, del diseño como tal del protocolo, que querían enfocarse mucho más en la parte multiómica que en la parte funcional anatómica. Yo creo que fue más por eso que no hicieron esta parte de la inclusión, pero 100% es importante. Ahora, también estas variables generan mucho ruido, aunque son importantes, generan mucho ruido. Yo he creado algunos modelos
de algoritmos para poder calcular solo con variables justamente funcionales y antropométricas. Y si cambia un poquito la variable, te cambia totalmente el resultado, porque son, a final de cuentas, son variables estocásticas, que hay modelos estocásticos de cuantificación de edad, donde con una pequeña variación y que aparte la fluctuación puede ser incluso por una toma de la variable en un horario diferente del día. Simplemente si ustedes toman una bioimpedancia que puede ser bastante cercana o con un porcentaje bastante cercano a 10 a 20, entre un 10 y 15% de similitud con un DEXA scan, eh, ustedes pueden tener mucha variabilidad si lo toman en la mañana, en la tarde, en la Claro, noche, si el paciente había tomado agua, no tomó agua, si consumió alimentos, no consumió alimentos. La cantidad de agua va a ser distinta, la cantidad de grasa visceral y de grasa subcutánea te la va a arrojar distinta, de músculo. Entonces, también te cambia mucho y genera ruido adicional. Puedo creer que parte del diseño del estudio no quiso incluir estas variantes para poderse enfocar en los marcadores de sangre, principalmente en las variables multiómicas y no generar más ruido. Creo que va por ahí, Fernando, y por eso comentó David que solamente incluyeron a los participantes por el IMC, lo cual obviamente el IMC sabemos que hay otras medidas que se podrían usar y por eso digo que es un tema de diseño. Si usas el índice de músculo esquelético, contrario al IMC, que te calcula la cantidad de músculo con relación a la altura en metros cuadrados, es mucho más preciso, eh, correlacionando eso y el porcentaje de grasa visceral o subcutáneo. Entonces, son simplemente diseños de los estudios y objetivos de lo que se quería encontrar probablemente. Quiero aprovechar que aprovechemos un poco y que quede grabado para quienes los escuchen, que ya tenemos 2 embajadores en Melchor, el doctor Melchor en Panamá y Mariano en Argentina. Buenísimo. Sí, así que vamos a arrancar con esto y también comentarles que iremos poniendo en contacto, seleccionando algunos que participen dentro del UNGA y demás para el tema de las publicaciones, para tener la primera reunión, para poder organizar al menos las primeras publicaciones esta semana, ¿no? Bueno, nos ponemos nosotros dos en contacto. Correcto, sí, vamos a ir seleccionando a los embajadores. Queremos tener embajadores en cada país de la TAM, si se puede, y todos los hispanohablantes, con la idea de que pueda llevarse el mensaje y podamos empezar a generar más movimiento en general en el sector de longevidad. Y para esto vamos a estar haciendo primero todas estas dinámicas que espero que les parezcan interesantes y enriquecedoras y después pensar en hacer algunas reuniones de forma presencial también. Y bueno, y con los embajadores también empezar a poder publicar, tanto hacer entradas para blog y poder estar ayudando a informar a más gente a que conozca de lo que se hace en el área de longevidad. Y por último, por ahí ya también desde Chile, la doctora Riveros dice que encantada. Y por último, bueno, para poder tener en su momento pues un hub muy bien formado que permite incluso crear las próximas guías de longevidad para habla hispana. Entonces, esa es la idea y lo que estamos buscando lograr. Así es que se van a necesitar de ustedes y de que nos ayuden a seguir generando este movimiento. Y los invito a aquellos que ya han participado en el primero, en el segundo o los que vengan, si tenéis algún estudio que habéis visto o visualizado y queréis que lo compartamos en ese siguiente club, pues perfecto, nosotros lo seguiremos evidentemente seleccionando, pero si hay alguno acá alguno le muestra interés, pues que lo podemos compartir y será ese el que debatiremos. Mm, Correcto, sí, para que vayamos agarrando lo que está más hot, ¿no? Y también qué tanto lo que está saliendo si tiene o no evidencia. Este es muy reciente, el de David lo sí, publicaron hace 3 semanas, ¿no? O sí, un un mes por poquito ahí. menos, por ahí dos, sí, no, creo que sí, que es este mayo este mayo 2025. Exacto, sumamente reciente. Entonces, bueno, pues esa va a ser la dinámica. Espero que estén ahí al pendiente y no sé si todos están ya, Paul, dentro del grupo de WhatsApp,
para que les compartas el grupo de WhatsApp y ahí podamos estarlos informando de las siguientes sesiones. Ahora mismo lo comparto, ¿vale? Estamos ahí un poco dispersos de momento en correos, pero sí ahora os lo comparto aquí en el grupo y para que vayan viendo lo que hay. Marcelo Eh, comenta que estaría bueno tener trabajos médicos. ¿Te refieres a que podamos compartirles algunos ensayos clínicos relevantes en el grupo? Claro, bien, es lo que teníamos previsto. Sí. Perfecto. Sí, esa es la eh, idea de tenerlos en el grupo para irles compartiendo información justamente. Marcelo, habla, eh, encendete el micrófono sin problema. hola, Ese es Fernando. hola. Con respecto a lo que acabas de comentar, me parece de la guía para Latinoamérica, porque mirando el estudio que presentaron, pues maravilloso, pero las ómicas en Latinoamérica y los estudios de telómeros y los estudios, estamos bastante lejos de la realidad, es bien complicado, es mucho más difícil. De manera que hay que pensar también desde esa óptica, ¿no? De las posibilidades que se presentan acá para mirar, Reales. porque si vamos a decir que no, pues a esos pacientes hay que darle todos los estudios de la jámica, pero eso nunca, o por lo menos en el cercano futuro no lo vamos a ver. Entonces hay que pensar en estas posibilidades de crear una que sea real para nuestros países, que es diferente inclusive para ustedes en España y en Argentina. Bueno, Sí, Argentina no, en no, parte no, pero sí. tienes razón, Fernando, es cierto esto que dices, que comentas. Ahora, No, el estudio igualmente era bastante prometedor porque hablaba justamente que los que más se observó los cambios son muchos de esos biomarcadores fácil que también se pueden determinar sin ser los relojes tan, ¿no? Creo que había muchos biomarcadores séricos en los cuales, Sea, bueno, en que el máster biomarcadores también que lo vemos. podamos nosotros aplicar en nuestras zonas, realmente. Gracias. Claro. Ahora, Fernando, es muy bueno el punto. Yo con este background en la parte de ómicas en la TAM justamente, y que te puedo decir que la sufrí muchos años con mi empresa para levantar capital y convencer que era importante. De hecho, lo que hace mi empresa en Estados Unidos es colectar datos genómicos de población latina para poder encontrar correlaciones y algunos marcadores relevantes para el desarrollo de enfermedades y potencialmente de forma terapéutica. Yo creo que lo que hay que tomar de ese tipo de estudios es la translation, como es la traducción o traducibilidad hacia la parte Parte clínica clínica. Ujú. para poder no tener que estar tú monitoreando estos marcadores ómicos, que muchos de ellos ni deja tú por costo, ni siquiera vas a tener acceso a un laboratorio de este tipo, pero la idea es cómo podemos nosotros utilizar esto y correlacionarlo con otros marcadores. Como bien lo dijo David, hay marcadores sencillos en la clínica que podemos nosotros utilizar como predictores, y esa es la idea de estos estudios, de encontrar esas asociaciones, de decir cómo lo vuelvo algo tangible con marcadores más simples. ¿Cómo puedo yo hacer el cálculo solamente midiendo la función hepática, las características de la médula ósea a través de las células del plasma, para poder intentar hacer una predicción de cómo va a responder el paciente? No es que tú tengas que hacer este tipo de estudios en todos tus pacientes, es que más bien dejemos que donde hay recursos se desarrollen todos estos conceptos y se puedan hacer este entendimiento a nivel molecular y nosotros apliquemos en la clínica, ¿no? En lo que se está logrando ver que tiene un efecto. Ahora, que va a haber muchas cosas que no son traducibles 100% a la población latina, pues, por supuesto, pero de aquí a que tengamos el presupuesto para repetir estos estudios en población latina, probablemente nos estamos perdiendo mucho del beneficio de muchas de estas terapéuticas, siempre y cuando pongas en balanza, en una balanza, el efecto positivo que pueden tener contra el efecto negativo. Y si el riesgo es mucho menor que el potencial efecto positivo, entonces ahí es donde es importante tomar estas decisiones de si podemos traducir estos estudios hechos en población, aparte de todo, población anglosajona o caucásica, para poderlos traducir a otra población como es la población latina. Entonces, no creo que vaya a cambiar mucho desde la tendencia de dónde se está generando el conocimiento, sino es cómo lo traducimos y lo bajamos hacia la TAM, porque es más posible y más tangible que un procedimiento de aféresis se pueda llevar a cabo, pero probablemente no todo el diagnóstico multiómico en un paciente. No sé si me expliqué. Claro, sí, muchas gracias.
esa era la idea. Perfecto. Una pregunta. O sea que el concepto general es que al hacer estudios de tipo proteómico y genómico, puedan encontrarse, mientras más estudios, más correlaciones con datos más fáciles de obtener en todas las poblaciones y luego determinar como qué rangos se pueden correlacionar sin necesidad de hacer el estudio genómico, ¿verdad? Esa es como la idea. O sea, que yo tome exámenes más comunes y determinar probablemente esta persona en este estudio o proteómicamente tendría estos resultados, por lo tanto es mejor hacer este tipo de intervención, ¿cierto? Sí, la protómica a nivel funcional, aunque todavía también es muy cara, la idea de todos estos, digamos, estas layers o capas multiómicas es poder encontrar cuáles son los patrones y las correlaciones entre cada una de ellas para poder simplificar sobre todo los estudios que pudiéramos nosotros tener acceso para encontrar marcadores que sean como muy puntuales y que nos permitan ahorrarnos el tener que hacer justamente estudios súper caros y súper avanzados, porque definitivamente hacer un estudio epigenético simplemente para hacer el cálculo de edad biológica, pues debe estar para Latinoamérica en unos probablemente $500 hacer una o dos muestras, ¿no? No es un servicio económico, digamos, y todo para hacerlo eh, pensando en un trend, pues no hace mucho sentido, es lo que decía David. Lo hago como un trend y me subo al trend de hacer una TPE solo porque sí, o veo quién va a ser un respondedor y quién no. Entonces, yo creo que estos estudios dan mucha luz hacia que podamos ir tomando decisiones más inteligentes, sobre todo donde tenemos más limitación en el acceso a algunos estudios diagnóstico y también herramientas terapéuticas, porque mando o no a un paciente a San Francisco a hacerse ¿Cuál? un TPE cuando sé que en 3 meses va a haber una reversión de esa edad biológica. Entonces, el beneficio, sí, claro, si es alguien que tiene el acceso y los recursos para hacerlo de forma repetida, probablemente lo piensas distinto. Y estos casos pasan en la vida real. Una paciente que yo tengo en México con lipoproteína A minúscula de 500, que es prácticamente 20 veces el valor más alto, o sea, 20 veces arriba del valor más alto, que es cuestión genética. Hemos platicado muchas veces el sí o no hacer una féresis para limpiar lipoproteína A, porque no existe un fármaco que te pueda tener un efecto en lipoproteína A. Todavía hay un par que están en ensayos clínicos, pero el costo-beneficio, quién sabe si lo valga, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que empezar a hacernos estas preguntas y ver qué tanto el costo-beneficio o si puedo mitigar el daño que se está generando a nivel vascular de otra forma, ¿no? Teniendo un paciente saludable metabólicamente, teniendo un paciente con una insulina en rangos, con las demás métricas como apolipoproteína B, LDL, otras métricas en rango que minimicen ese riesgo que te da LPA, que es el que más riesgo te da a nivel cardiovascular. Entonces, esas decisiones las tenemos que ir tomando justamente en la vida real, basado en el acceso a lo que tenemos en cuanto a terapéutica y diagnóstico. Bueno, yo creo que quedó un Journal Club re bonito. Cerramos, Muy bien, ¿no? perfecto, sí, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por la participación, a todos los que entraron. Nosotros lo disfrutamos siempre. Gracias. Te espero, Carolina, en Cali. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Muchas Chao. gracias. Que estén muy bien, bye. A Marcelo creo que te había tenido una pregunta, pero al final no preguntó, no tenía una pregunta. No sé si ya se fue. Pregunta Marcelo, está ahí presente, dale. Tenía una Ahí. consulta. La última, la mejor. No, está bien. Yo estuve con Federico el año pasado en un congreso de regenerativa, yo, medicina regenerativa, acá en Argentina, y me incluí en este grupo porque creo de que hay una conexión muy fuerte entre el estado general del paciente. Perdónenme, es la primera reunión, soy un ignorante en todo este tema en relación a muchos de los que los escucho hablar, pero me gustaría en lo posible, yo puse en el chat, recibir información más de base, que podamos empezar a aprender un poco, no solamente hacer un PRP,
es estudiar a ese paciente desde el punto de vista general. Integral, holístico, etcétera. Totalmente. Es decir, yo creo que, vuelvo en mi experiencia con Federico en México el año pasado, el hecho de hacer un PRP no determina absolutamente nada. Si nosotros no vemos al paciente desde otro punto de vista integral y desde su funcionalidad. Entonces, por eso le agradezco este grupo. Si pueden enviar información Marcelo, para los más... a lo largo de este año nosotros vamos a tener una formación que se va a llamar, bueno, que está desde como Longevity desde cero, como para tener las primeras bases más importantes y posteriormente se irán haciendo formaciones más pequeñas de puntos de temas de intervenciones y demás. Uno de los factores súper interesantes que se comenta también, por ejemplo, en las formaciones o en el máster mismo y demás, es que muchas de las intervenciones se hablan como muy prometedoras, pero hay algunas bases muy importantes antes, hay una previa muy importante, ¿no? O sea, Totalmente. asegurar un control del estrés oxidativo, de la inflamación silente crónica, de la modulación hormonal, de la microbiota, de la detoxificación hepática, etcétera, hacen fundamental la optimización de ese paciente para que luego vos vayas a pensar si le vas a hacer una plasmaféresis, un endovenoso, o etcétera, etcétera, o un regenerativo, etcétera, etcétera. Por ahí tú como médico de regenerativa dices, no, esto se puede intervenir antes o después, pero hay una base inicial que incluso hasta en el comentario del paper que hoy se hizo, una de las hipótesis que ellos se decían es, che, ¿no será que volvió otra vez a tener los mismos hábitos de vida, etcétera, etcétera, y por eso hizo este rebote? Hombre, sí, claro, es coherencia, no, o sea, en absolutamente todo, ¿no? Y evidentemente el paciente comprometido en una terapia de longevidad donde él es el participante más importante, porque uno puede prescribir algo y merece un compromiso por parte del paciente. Es un paciente que ha de ser comprometido, si no, seguimos haciendo la misma medicina, intervenir porque receto, punto, y fuera, y el paciente no hace ningún cambio de nada, ¿no? Y esto no es así en longevity. Claramente es participativa la medicina, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Estás atento. Bueno, súmanse al grupo, ya vi que algunos se empezaron a unir y nosotros semanalmente vamos a estar mandando algunas publicaciones relevantes con los temas vinculados a longevidad para que ustedes puedan irse poniendo al corriente y conforme vayan saliendo ya las capacitaciones, pues bueno, puedan ustedes estar al tanto de cada una de ellas. ¿Te parece, Caro? Perfecto, gracias, Fede. Un crack. Venga, Venga, ánimo, saludos, que estén bien. besitos.